Llegué un poquito después de 9:30, es decir, no hace mucho tiempo que estoy, sin embargo, he vivido muchos años a través del recuerdo. Varias veces lo he dicho, pero volveré a decirlo porque tiene que ver con la realidad. Este es uno de los lugares en donde solía ver al doctor Euclides Casas Morales y a su esposa Milena Gorgal, y ellos han tenido una influencia muy grande en mi vida. Por eso estar aquí, en este lugar, en este salón, especialmente, es empezar a recordar, verlo caminar para aquí, para allá, y la manera como estuvo incidiendo en mi vida. ¿Subo un poquito así? ¿Subo? Ahí está. Así que, bueno, valga el recuerdo. Yo sé que ustedes lo conocen a Euclides, aunque no lo hayan visto personalmente, pero saben la importancia que él tenía. Tenía una visión de cristianismo muy amplia y una visión de cuerpo de Cristo muy amplia, que bueno, tengo muchas cosas para contar. Si algún día me invitan a hablar sobre ello, con muchísimo gusto. Pero no solamente lo recuerdo aquí, sino a lo largo de muchas ocasiones, muchas situaciones de vida que se da me provocan recordar en ese querido hombre de Dios y en esa mujer de Dios, que bueno, ocasionalmente la veo ya últimamente poco, como lo es Milena, ¿no? Muy bien, hermanos, la palabra de Dios con nosotros. Aquí la tengo. Saben que mis predicaciones, hasta que yo me jubilé, eran el resultado de estudios bíblicos minuciosos que yo hacía en el correr de la semana. Después que me jubilé cambió un poco la cosa. Mis predicaciones derivan de mis tiempos devocionales. Es decir, ya llevo muchos años estudiando la Biblia y lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero las predicaciones concretamente tienen que ver con cuando yo me enfrento cada día a la Biblia, a ver qué me produce. Y desde ese efecto que me produce, voy seleccionando mensajes para compartir en las diversas congregaciones en las que tengo la posibilidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios. Esta es una de ellas. Creo que fue en el mes de abril, si bien digo, que después de haber terminado el Evangelio de Juan, que lo tuve durante varios meses en perspectiva, pasé, no sé por qué razón, a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Me enriqueció. Y hubo un texto que leí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si ustedes me acompañan, que me llamó muchísimo la atención. No tengo la versión en la cual la leí, en la nueva versión internacional. Si alguien la tiene ahí, por favor que la lea en voz alta. 3:16, segunda de Timoteo. ¿Alguien la tiene? U otra versión que tengan. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Gracias, Michael, también, porque ahora veo que la tengo delante de mis ojos, ¿no? ¿Y saben qué? Hace unos años atrás alguien me regaló un ejemplar de la Biblia al día. Cuando yo empecé a leer la Biblia, por allá por el año 1970, la Biblia tenía un lenguaje que no era el común que todos hablábamos, era un español antiguo. Incluso había una versión de 1909 que se leía en esta congregación que me resultaba tan complejo también. De todos modos la entendía.
globalidades, ¿no? Y después con las predicaciones se iban aclarando muchos términos. Pero en 1973 aparece el Nuevo Testamento viviente y resultó tan exitoso que después hicieron toda la Biblia y la llamaron la Biblia al día. Ojo, es una paráfrasis, es decir, no tiene una traducción impecable de los originales, sino tiene un parafraseo de los conceptos que allí aparecen. Y cuando yo tengo alguna dificultad con algún término, con alguna comprensión de la Biblia, voy a leerla aquí. Y es lo que hice con 2 de Timoteo 3:16. Y me encuentro con este texto, dice: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Bárbaro. Después de leer esto, vuelvo a la Nueva Versión Internacional, antes a la versión de 1960 y antes a la versión de 1909, y tengo una idea bastante acabada de lo que yo estaba leyendo y por lo tanto mi comprensión se enriquece. Dice que la Biblia es inspirada por Dios. Esta versión dice la Biblia entera. Cuando fue escrita, solamente se reconocía la Biblia como el Antiguo Testamento y algunos documentos que luego se transformarían en el Nuevo Testamento. Hoy, siglo XXI, cuando decimos toda la Biblia o toda la Escritura es inspirada por Dios, sabemos que se trata de los 66 libros de la Biblia. Y esto de la inspiración tuve dificultades por muchísimos años. ¿Qué es inspirada por Dios? Podía entender toda la explicación, pero ¿por qué inspirada? Después fui entendiendo que se trata de un ejercicio físico, ¿no? Y cuando me dijeron que es la misma palabra que se usaba cuando Dios sopló sobre el cuerpo de Adán para que tomara vida, sopló, entonces ahí lo fui entendiendo. Algo que surge de Dios y que llega a otros y que le da vida. Y de soplar la Biblia, soplar los conceptos que Dios quería que nosotros supiéramos, también lo entendí. Y vean de qué manera, ¿no? Me acordaba mis tiempos de liceal, ahora que mi nieto está en el liceo y puedo recuperar un montón de recuerdos que vienen del liceo, en aquellos momentos que yo no sabía cómo contestar, no sabía qué hacer, estaba frente a una página que me hacían una pregunta y siempre recurríamos al que el que estaba al lado, atrás o adelante, nos soplara un conocimiento que no teníamos y que luego lo estampábamos allí. Vean qué interesante, ¿no? El concepto de soplar, cómo lo vengo a entender por el soplado de Dios. Dios le sopló a seres humanos que en un momento determinado estaban escribiendo. En este caso era el apóstol Pablo, que estaba en una cárcel y mientras escribía, Dios le estaba soplando algunos conceptos para que él los pusiera en esta carta y nosotros pudiéramos comprender cuál era la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Desde este concepto, cuando entendí por primera vez lo de la inspiración, la lectura de la Biblia, entendí también que esto no eran cuentos humanos. Y eso explica por qué durante más de 50 años, todos los días he estado leyendo la Biblia, y algunos días 3, 4, 5, 6, 10 veces por día. Porque si fuera un cuento humano, ya me hubiera aburrido. No sé qué libros haya leído 4 o 5 veces, no sé. Creo que ninguno. 2 sí, 2 veces sí, pero 3, 4, 5 veces no sé.
Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, sé que lo que está allí escrito no es un cuento de Pablo, no es un cuento de Jeremías, no es un cuento de Mateo, no es un cuento de Juan, no es un cuento de David, sino que son cosas que le sucedieron a ella, pero que Dios se las sopló para que nosotros, un montón de siglos después, pudiéramos conocerlo. Además, otro aspecto, ya ahora teniendo algún conocimiento de literatura, conocimiento que, por ejemplo, me lleva a pensar cómo es la literatura de los uruguayos, cómo es la literatura de los brasileros, cómo es la literatura de los argentinos, cómo es la literatura alemana, cómo es la literatura de los estadounidenses. Dice, no, la Biblia no la escribió ningún ser humano. Porque si yo agarro un libro de un uruguayo, ya sé que no va a terminar bien, que me va a enchastrar con una realidad, que me va a pegar y que me va a dejar dolorido. Esto sucedió. ¿Es mentira? No, eso sucedió. Pero la literatura tiene esa calidad de transmitirnos algo, de dejarnos un mensaje. El mensaje es pegarte como me pegaron a mí. La estadounidense, no, tienen más creatividad, no dice, no podemos angustiar a la gente. Sucedió esto así, pero vamos a crearle un héroe, vamos a crearle a Superman, vamos a crearle a alguien que llegó y sabemos que es mentira, porque no hay Supermanes en la vida. No, y todo quedó bien. Miren ustedes una película estadounidense o una serie, siempre terminan bien. Y hubo un tiempo en que hasta terminaban con una sonrisa, y dice, pero yo esas sonrisas no las he visto en la vida. La Biblia, trata sobre la vida y la describe tal cual es, pero nos deja un mensaje. Y yo creo que una síntesis perfecta de la Biblia está en el libro de Eclesiastés, en el cual vamos a decir, sí, esto me sucedió a mí, esto me sucedió a mí, esto me sucedió a mí, esto le sucedió a mí, y sobre el final nos deja un mensaje de advertencia y de orientación. Pero se puede vivir una vida complacida, se puede vivir una vida plena. Y la clave está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y en eso estamos. Y es por eso que no estamos enchastando de angustia la vida de los seres humanos, sino por el contrario, les estamos diciendo, ojo con la vida, pero en Jesucristo hay una forma distinta de vivir lo que nosotros vemos que están viviendo. Sigo aquí con el texto de esta paráfrasis. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios, la sopló Dios, y es útil para enseñarnos la verdad. Es útil para enseñarnos la verdad. Y miren lo que me provocó esta lectura. Irme a mis 17 años, al fin de mis 17 años, y descubrir que la verdad que yo estaba leyendo en la Biblia me resultaba rarísima. ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo en la mentira. Yo estaba viviendo en la mentira. Había un Dios que estaba interesado en mí y yo no lo sabía. Y la mentira en la que yo estaba viviendo, que iba de un lado para otro, dice, nadie se interesa en mí, nadie se ha ocupado de mí, nadie tiene un plan para mi vida. La década del 60 y 70, una década de mucha confrontación generacional, los jóvenes contra los adultos. Los jóvenes tenían una propuesta de vida y los adultos tenían otra, y chocaban, aún dentro de los mismos hogares. Y entonces, los que éramos jóvenes en aquel tiempo, estábamos viviendo a la intemperie. Así que descubrir todos estos elementos, por ejemplo, que Dios participaba en la vida de los seres humanos, era rarísimo. Pero no me costó mucho creerlo, La misma necesidad me llevó a aferrarme. Si existe esa posibilidad, la tomo.
Y no pasó mucho tiempo entre que escuché el primer mensaje, la primera lectura de la Biblia, antes que yo hubiera aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Útil para enseñarnos la verdad. Era rara también, no era creíble la sabiduría de Dios, lo que Dios había soplado a los seres humanos, no era creíble desde la necedad. Según la Biblia, el necio es el que no considera a Dios. De repente considera que existe, pero no considera las recomendaciones o la orientación que Él quiere dar. Eso es necedad. Y Dios estaba regalándome en la lectura de la Biblia un montón de sabiduría que yo decía, pero ¿tendrá sentido esto? Las recomendaciones que hacía la Biblia eran totalmente contrarias a las que yo recibía fuera de los ámbitos cristianos. Y entonces para mí era una disyuntiva de decir, bueno, ¿qué decisiones voy tomando en mi vida? ¿Las que me recomienda la Biblia o las que me recomiendan fuera de los ámbitos cristianos? Y así es que poco a poco, un poco por estar dentro de una comunidad cristiana que yo veía que era muy sabia y que vivía muy bien, un lugar muy humilde ahí en Jardines del Hipódromo, yo fui aferrándome a ir contra mi razón y tomar decisiones que eran las decisiones que Dios me estaba recomendando. Y entonces salir de la necedad fue todo un proceso, porque estaba acostumbrado a la necedad, es decir, a tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y fue algo muy lindo ir transformándome, no en un sabio, sino en una persona que vivía de acuerdo a la sabiduría de Dios, por lo que la palabra de Dios decía. Sin lugar a dudas que esta enseñanza de la verdad no fue algo que yo fuera descubriendo por mi intelectualidad, sino por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que dice que nos guía a toda verdad. Yo podía leer y a veces no entender. En ese mismo momento había mucha gente leyendo la Biblia, yo la estaba leyendo, yo sacaba mucho provecho y otras personas no sacaban provecho. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que yo ya estaba dentro de una comunidad cristiana, ya había aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida y el Espíritu Santo estaba produciendo cosas en mí, y entre ellas la comprensión. Creaba condiciones para que yo fuera creyendo. ¿Cómo es que aquel combatiente en la lucha social con mis 17 años, en aquel tiempo había mucha militancia política en los liceos y se estaban desarrollando numerosos grupos de rebelión en torno, digamos, a los Tupamaros, a los CAT, que eran los comandos de apoyo a los Tupamaros, y otras fuerzas? ¿Cómo era posible que una persona que estaba tan compenetrada dentro de la realidad y quería cambiar al mundo, ahora decidiera tomar una actitud pacifista y intentar cambios a partir de otra realidad tan distinta que era subestimada por la mayoría de los uruguayos en ese momento? Movido por el Espíritu Santo, seguí adelante en ese camino en el cual había iniciado cuando acepté a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. El concepto de Dios, cómo entender a Dios, me costaba una enormidad saber quién estaba del otro lado del concepto de Dios. Me acuerdo sí que la primera vez que leí ese texto que decía al final de Mateo, que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ese texto me pegó muy fuerte y yo, esto es lo que yo estaba necesitando, la confianza de saber que si tomo este camino, alguien va a estar acompañándome todo el proceso, porque venía un tiempo de muchísima soledad.
de muchísima soledad. Y la compañía de alguien como la de Jesús, maravillosa. Pero ¿quién era Jesús? Yo venía con imágenes muy desvirtuadas de la persona de Jesús, que provenían de otra fuente de información religiosa mayoritaria en el país, pero que no era bíblica. A su vez, por el gran apego que yo tenía hacia la literatura y hacia los conceptos que estaban de moda en aquel tiempo, lo poco que visualizaba de las deidades estaba asociado a los griegos, que eran la cultura de máxima expresión, que decían, no, hay un Dios para la lluvia, es decir, que cuando está lloviendo es que hay un Dios que está trabajando en ese momento. Y hay un Dios para la guerra, y hay un Dios para esto, hay un Dios para esto. Y el Dios que tiene el mayor carácter es el que está por encima de los demás. Es decir, hay una diversidad de dioses. Eso desde lo intelectual. Ustedes dirán, pero eso es una tontería. Bueno, tontería que si lo visualizamos desde la perspectiva de la Biblia, pero si lo visualizamos desde la perspectiva de lo que cree la gente, ojo, gente muy ilustrada, de los cuales nosotros cantamos grandes canciones, creían en la mitología y en todos esos dioses. Pero estaba la otra fuerza, la fuerza de la calle, de la religiosidad popular. Dios estaba visualizado dentro de los curanderos, dentro de determinadas corrientes que tenían mucha fuerza en los barrios y que todavía lo tienen, que sacaban conceptos de la deidad que eran muy fuertes en ese entonces y que yo los conocía, pero no los integraba en mi vida porque me parecía que no correspondía. Y entonces en todo ese entorno de confusión ideológica es que aparece la imagen de Dios, a través de la persona de Jesús. Cuando yo inicio la lectura de la Biblia, la inicio en el Nuevo Testamento de los Gedeones, que cuántas veces lo habré visto a Euclides Casas Morales en el Hospital Evangélico, en diferentes lugares, distribuyendo. Por alguna razón llegó a una casa a la que yo llegué y vi el librito y me puse a leerlo. Y el primer concepto de Dios que yo tengo es en Jesús. Este tipo anda por todos lados. Y cuando va por todos lados ve la angustia que hay en la gente y les cambia la situación. Y yo dije, pero yo estoy viviendo una situación de angustia también. ¿Por qué no me cambia a mí? Y ese fue el inicio de mi salvación, cuando accedo a Él y Él realmente cambió. Cuando empiezo a leer la Biblia, comienzo a notar algo que no veía en otros libros, que era el concepto de salvación. No la salvación que Superman podía ofrecerme. Hablo mucho de Superman porque en aquel tiempo Superman era el principal de los dioses de turno, ¿no? Y el concepto de salvación no aparecía por allí. Yo estaba perdido y no lo sabía. Yo creí que el estilo de vida que estaba viviendo era normal porque lo veían todas las personas. Y yo pensaba que esa normalidad era imposible que yo luchara contra ella porque yo veía que la gente nacía, vivía de la misma manera como yo que estaba perdido y moría de esa manera. Por lo tanto, no había una alternativa a esa situación que luego la Biblia me decía que era muerte espiritual. Y ahí entonces encontré el concepto de salvación, de redención. Miren dónde aparece mi concepto de redención. Había en aquel entonces un grupo que se llamaba Pedro y Pablo, que cantaban, bueno, ¿dónde va la gente cuando llueve? La marcha de la bronca. Y había uno que mencionaba a un bichicoma, un linchera, como dicen en Argentina, redimiendo porquerías, rescatando porquerías. Rescatando, redimiendo, vi que eran lo mismo. ¿Vieron lo que hace una persona cuando trata de alimentarse de alguna manera? Salvar el hambre que tiene en el momento, agarrando un pedazo de algo que alguien tiró allí y lo comió. Esto es una realidad patente y ustedes lo saben. Redimir algo que nos sirve, alguien que alguien lo tiró,
o que sirve y que alguien lo tiró porque no le servía. Y yo más o menos podía ubicarme en ese entonces que mi vida coincidía con eso que estaba ahí, que merecía ser rescatado por alguien y dignificado por alguien. Y entonces entendí que lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario coincidía con mi situación y yo abracé inmediatamente la fe cristiana, la salvación de Dios sin grandes cuestionamientos, a pesar que mi razón quedaba un poquito postergada en función de la gran necesidad que yo tenía de salvación. Miren lo que sigue diciendo la paráfrasis. La Biblia entera nos fue dada por Dios, por inspiración de Dios, y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo pensaba que lo que hacía estaba bien y que los otros eran los que estaban equivocados. No había grandes cuestionamientos frente a mis comportamientos frente a los demás. Había comportamientos buenos, pero también había comportamientos malos, resultado de mi egoísmo, resultado de mi egocentrismo, resultado de mi vanidad, ¿verdad? Y afectaba negativamente a la vida de los demás. Pero no me lo cuestionaba. En ningún momento alguien me había enseñado el concepto de pecado. Sabía que el concepto de pecado era un concepto de la religión, pero como yo no quería saber nada con la religión, entonces no podía asociar ese concepto a lo que yo estaba haciendo. Odiar no era malo, al contrario, era una expresión digna de cómo me estaba sintiendo. Es decir, la otra persona me hizo mal y entonces yo lo que debo hacer, debo odiar a esa persona. Y como estaba legitimado el concepto de odio por la gran guerra de ideologías que había en ese entonces estaba bien. Si alguien mataba a otro, estaba bien, lo veía en las películas, lo veía en la realidad de mi propio país, de la misma ciudad en la que yo vivía, no coincidían en pensamientos, se mataban unos a otros, era moneda corriente. Pero cuando llego a la Biblia, comienzo a darme cuenta que muchos, o la mayoría de mis comportamientos eran inadecuados. El mentir, por ejemplo. No estaba mal mentir. Y ojo que eso es lo que piensa toda la gente fuera, que está por fuera de la Biblia, que mentir está bien, porque produce beneficios, porque nunca se pusieron a evaluar todas las consecuencias que puede traer una mentira a una persona. Yo le digo, ¿a dónde quiere? ¿A 8 de octubre? Vaya para allá. Y siga, y siga, y siga, y siga. Tiene que dar toda la vuelta para llegar hasta 8 de octubre, que queda para este lado. Y si tiene sus consecuencias, mentir. Yo estoy poniendo algo grosero de ejemplo, pero lo mínimo produce consecuencias. Entonces, hasta ese momento no había leído la Biblia, estaba todo bien, estaba todo en orden, no había que hacer grandes cuestionamientos ni grandes evaluaciones. Pero cuando empecé a ver la salvación, y todo lo que Dios puso en perspectiva de mi mente respecto de por qué me estaba salvando y por qué estaba perdido, me di cuenta que cada acción pecaminosa traía consecuencias a mí y a los demás, y que eso no estaba bien, y que la Biblia me iba a enseñar cómo vivir y evitar todas estas faltas cometidas, o sea, no seguir cometiendo faltas en contra de los demás. La lectura de la Biblia más la presencia del Espíritu Santo guiándonos a la verdad me iba a enderezar en la vida, a llevar una vida recta. Y eso hacía que la oración fuera uno de los elementos fundamentales en mi vida cada día, porque era la oración cuando yo me quedaba quieto y entonces ahí Dios tenía la posibilidad de producir pensamientos en mí. Esto está mal,
esto está mal. Y yo veía que muchas veces aparecían cosas. ¿Por qué aparece tanto este tema? ¿Por qué aparece tanto esta persona? Es que con esa persona mediaba una relación que no estaba bien, una relación defectuosa, y que yo tenía que corregir algunos aspectos. Me acuerdo de un tiempo que en mi tiempo devocional lo hacía con un cuaderno, iba anotando el texto bíblico y todo, y tenía una lista de 100 personas más o menos, 100 personas que formaban parte de mi cotidianeidad. Y todas estaban numeradas, ¿no? Este ejercicio hizo durante varios meses, ¿no? 5 la religión era excelente y 1 la religión era mala. Los otros 3 eran relaciones intermedias. Entonces yo evaluaba, tal persona, 1, tal otra persona, 3, tal otra persona, 5. Había varios 5, pero había varios 1 también. Y cuando me aparecía una relación mala con alguna persona, ¿y cómo puedo mejorarla? Y entonces ahí, con acciones cristianas, acciones voluntarias, yo me acercaba a las personas tratando de mejorar. Y al poco tiempo a veces el 1 se transformaba en 2, era un gran logro. Y el 2 se transformaba en 3 y era un gran logro también. Y así sucesivamente durante, bueno, yo creo que lo he hecho durante toda la vida, aunque el cuaderno ya ni sé dónde está, ¿no? El pecado, no cometer más faltas. Que todo lo que surja en mi vida sea el resultado de una vida recta. Y ahí es, y ayudarnos a llevar una vida recta. Y en esa rectitud descubrí el factor perdón, algo de lo cual no estaba entrenado. En ninguno de los lugares por los que yo pasé estaba educado para evaluar si yo fui el responsable, pedir perdón, o si yo fui el ofendido, buscar un acercamiento para que ese perdón se produzca, ¿no? Por decirlo de una forma clara, era barrer abajo de la alfombra, ¿no? Y eso no ha sido bueno, no ha sido bueno. Entonces ahora me confrontaba ante la Biblia, que la Biblia me exigía que cada comportamiento inadecuado de mi parte o inadecuado de otros se buscara una solución. Y ustedes vieron lo que es el servicio de la Cena del Señor, ¿no? Todos los meses, todas las semanas, tener esa posibilidad de, esa advertencia, bueno, antes de participar del vino y del pan, estar reconciliado con las otras personas. El tema era que en las congregaciones donde asistíamos prácticamente no teníamos vida en común, nos reuníamos allí, no había grandes conflictos. Los conflictos se daban en aquellas personas donde teníamos una mayor convivencia, como el hogar, como el barrio, como el lugar de trabajo. Y entonces, mi tarea como cristiano era identificar todos aquellos lugares en donde se habían producido elementos de no rectitud para poder sanarlos de alguna manera y poner en ejercicio el tema o de perdonar o de ser perdonado, porque eso era justo. Y cuando descubrí que la palabra justicia que aparece en la Biblia significa vida recta, entonces comencé a descubrir que si vivo una vida recta, ya no tengo tantas acciones de perdonar o de pedir perdón, porque normalmente lo que uno siembra, uno cosecha. Si uno siembra buenos comportamientos, uno cosecha buenos comportamientos de los demás hacia uno. Y termino entonces con el texto que dice: ella, es decir, la Biblia, la Escritura, es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. La Biblia fue creando una conciencia colectiva en mí hacia los demás.
vivir la vida así tal como está planteada es ocuparse de uno mismo, el yo tal cosa, yo tal otra, yo tal otra. Y nos cuesta conjugar el tú, el él o el nosotros, más que nada el nosotros. Y fui descubriendo que la Biblia, Jesús a través de la Biblia, Jesús en el Evangelio, siempre nos invita a pensar colectivamente. Pedro le dice, enséñanos a orar. Y Jesús dice, Padre nuestro, nuestro. ¿Cómo nos ha costado sentirnos parte de un colectivo? El colectivo familiar, el colectivo barrial, el colectivo congregacional, el colectivo ciudadano, el colectivo país, el colectivo mundo. La fe cristiana nos ha unido a personas que en este momento están adorando a Dios en Sri Lanka, en Sudáfrica, en Alemania, en Islandia, en Estados Unidos, en México, Guatemala, Perú, una diversidad de lugares. Y gente que si los encontráramos, los abrazaríamos, le daríamos la mano con muchísimo gusto. Y el ser cristiano también nos ha ayudado a pensar que aún los que no tienen nuestra propia fe, tenemos vínculos con ellos y que forman parte de ese colectivo en el cual Dios ha ubicado su amor para que ejerzamos los unos con los otros. La misión de Dios en el colectivo humano, pensar colectivamente. Les invito a orar un momento. Nuestra gratitud por evocar una vez más este texto que Pablo enseñaba en primera instancia a Timoteo en su segunda carta y que por extensión nos ha llegado a todos nosotros para que descubramos cosas vinculadas a ti y a tu buena voluntad. Las tomamos, Señor. Permite que seamos hacedores de tu palabra. Nuestra oración, Señor, es en el nombre de Jesús. Amén.